¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, espero que me copien perfectamente. Vamos a continuar con el tema programado para el día de hoy. Recordemos que estamos ingresando a ver ya una introducción de lo que el próximo semestre van a poder conocer en Derecho Civil 3, ¿no? Vamos a ir recibiendo a todos los compañeros que vienen ingresando a plataforma. Mil disculpas por la demora de unos minutos. Algo pasó en el sistema que no conectaba el micrófono como tal. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, vamos a continuar con el avance de la materia. Buenas noches, Diego. Tenemos también en línea a Denia. ¿Cómo me escuchan? Buenas noches, Denia. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Bien. ¿Cómo se escucha el audio? Bien, doctor. Perfecto. Bien. Recordemos que en la anterior clase hemos empezado a abordar ya algunos pantallazos de lo que es el contrato. Hicimos una comparación ciertamente informal con lo que era el matrimonio, si se acuerdan. Revisamos la noción que nos da el Código Civil en relación a los contratos, cuando nos define que hay contrato cuando dos o más personas o partes se ponen de acuerdo para poder crear, modificar o extinguir una relación jurídica. No, algunos autores, como hemos ido viendo, al profesor Bocanza, al profesor Planiol, Messineo también, establecen que es un acuerdo de voluntades. Y de ahí que hacíamos una comparación hasta algo jocosa con el tema del matrimonio. Que además es un buen ejemplo para poder ir identificando, en este caso y en la clase de hoy, cuáles son los requisitos del contrato, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del contrato? Y bueno, podemos volver, mientras los compañeros se van conectando, al ejemplo del matrimonio, cuando se da la necesidad de identificar, digamos, cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio, cuáles tendrían que ser, ¿no? De pronto hay aspectos materiales y hay aspectos formales. Entre los formales podemos destacar que para contraer matrimonio, por ejemplo, está la libertad de Estado. ¿Han llevado ya derecho de familia, chicos? Estamos llevando, doctor. Ah, ya. ¿Han visto ya el Instituto del Matrimonio? Seguro que sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfectamente, entonces me van a poder contestar y entender el ejemplo. Bien, para el matrimonio, entonces podemos establecer unos requisitos formales de la libertad de Estado, es decir, no ser casados, estar solteros o divorciados con la partida cancelada, presentar documentos de nacimiento, carnet de identidad, testigo y todo aquello, ¿cierto? Pero en el ámbito del aspecto material, para que dos personas contraigan matrimonio, tendría que existir de por medio y como fundamento central el sentimiento de ambas partes.
Fruto de ese sentimiento, ¿sí? Van a hacer una proposición, ¿no? Le llamo propuesta, una proposición, un acuerdo de contraer nupcias. Ese acuerdo va a ser voluntario o va a ser forzado. ¿Cómo debería de ser ese acuerdo? Voluntario, doctor. Voluntario, ¿cierto? Va a ser voluntario. La causa, constituir una familia, formar su núcleo junto a su pareja, a su compañera, tener con preferencia ser mayor de edad, a eso se llama la capacidad jurídica, aunque la ley 603 permite en todo caso bajar la edad con ciertos otros requisitos. Pero básicamente donde quiero aterrizar es pues en los requisitos que se requieren y lo van a ver de manera mucho más profunda cuando aborden el próximo semestre la materia de Derecho Civil 4. Estas formalidades, estas exigencias, estos requisitos que se requieren desde un aspecto legal, desde un punto de vista legal, en un contrato. ¿Y para qué debe cumplirse con todos estos requisitos en un contrato o hablando de contratos? Precisamente para darle la eficacia legal a ese contrato, la fuerza de ley entre las partes que suscriban ese contrato. Entonces, es tan importante que tengamos y tomemos en cuenta que al suscribir un contrato, ¿sí? Este contrato tenga que cumplir con los requisitos que establece el artículo 452. Porque cuando ustedes profundicen la materia de contratos, este es un pantallazo nada más que está en el plan global, lógicamente, cuando ustedes profundicen la materia de contratos, se van a dar cuenta que a la falta de uno o más requisitos al momento de constituir, ese contrato puede ser declarado nulo, es decir, sin valor legal. O existiendo los requisitos al momento de constituir un contrato, existiendo los requisitos, puede haber algún vicio de fondo, ¿no? ¿Y a qué le llamamos vicio de fondo? Algo que se nos ha escapado, algo que se nos ha ido, para poder darle la validez que requiere ese contrato. En ese interín verán el instituto de la nulidad, el instituto de la anulabilidad, la rescisión, ¿no? La resolución, que a veces a momento de elaborar los contratos, chicos, ¿no? Y en eso soy muy incisivo cuando doy la materia de contratos, la omisión de algún requisito le puede generar a nuestros clientes serios problemas y graves perjuicios además. Los contratos mal configurados, que se omitan algunos requisitos, pueden acarrear inclusive un juicio, ¿no? En desmedro de los intereses de nuestros, de los derechos de nuestros clientes y que lógicamente, en cierto modo, y no sé si de manera justa, el reclamo vendría a ser directamente para el profesional. Entonces, no es sencillo configurar contratos si no se tiene la base teórica de todos los requisitos que estos deben llenar, deben constituir. ¿Qué requisitos, qué formalidades, qué exigencias debe cumplir un contrato? ¿Qué es aquello que deben contener para poder darle perfección al contrato? A ver. La doctrina en materia de contratos, en este caso el profesor Messineo, desde el punto de la doctrina, Messineo nos dice que el contrato debe contener
mínimamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos esenciales, ¿no? No olvidemos que la doctrina es resultado del estudio, del, del, del criterio, de la investigación que los estudiosos hacen, ¿no? Entonces, Messineo nos dice que en su criterio el contrato debe contener las partes, ¿no? La capacidad, ¿cierto? La capacidad, el consentimiento, la causa, los motivos, el objeto y la forma. Las partes son los sujetos del contrato. Eso nos dice Messineo, ¿no? Los que van a intervenir en el contrato. Los que, conforme su cédula de identidad, ¿no? Van a establecer sus generales de ley, van a manifestar si tienen capacidad, es decir, si son hábiles por derecho, mayor de 18 años, ¿no? También dice que debe existir el consentimiento, que en tema de contratos y hablando de requisitos no es lo mismo que el acuerdo, ¿no? Dice debe existir el consentimiento, por eso se invoca mucho el ejemplo del matrimonio, porque si bien la pareja se pone de acuerdo, llega a un consenso para poder contraer matrimonio, precisamente para lograr ese consentimiento libre, voluntario, totalmente abierto, es que tanto en las bodas civiles como en las religiosas, tanto el oficial de registro civil como el padre, preguntan, ¿cierto? ¿Acepta usted, señorita fulana de tal, por esposo al señor tantos, tantos? Acepto. Entonces, está ratificando con la aceptación el acuerdo al que habrían llegado como pareja para poder casarse. Lo mismo ocurre en los contratos, por eso se asemeja mucho al matrimonio con el contrato. La causa en un contrato viene a ser el motivo, ¿no? Pero Messineo, no, aparte de la causa, también cita el motivo. La causa viene a ser el porqué del contrato. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa del contrato? ¿Por qué estoy firmando este contrato? Y los motivos, dice Messineo, viene a ser la motivación. La motivación, ¿no? Así establece Messineo. El objeto viene a ser el para qué del contrato. La causa, el por qué, y el objeto, el para qué. A ver, si firmo un contrato de préstamo de dinero, ¿cuál sería el objeto? Si digo que es el para qué, vendría a ser el préstamo como tal. Y la causa vendría a ser la necesidad. Si uno se presta es por necesidad. Y cuando la parte acreedora presta, también hay un rédito, una utilidad, ¿cierto? Que van a ser los intereses. Y la forma viene a ser la silueta del contrato, ¿ya? Viene a ser la silueta del contrato, viene a ser el diseño del contrato. Cuando hablemos de contratos y hablemos del requisito de la forma, estamos hablando de la configuración, qué formato le voy a dar, qué diseño, qué silueta va a tener si vale el término. A ver, hago una invocación, siempre desde el punto de vista académico. Ustedes están llevando laboral, ¿sí? Sí, doctor. Bien. En materia laboral,
dentro del requisito de la forma del contrato laboral, que es especial, ¿cuáles son sus características? En la forma, los contratos, ¿ya han llevado contratos laborales, chicos? O aún no, para que me entiendan, les quiero decir. ¿Llevaron o no llevaron todavía contratos? Estamos llevando, doctor. Sí, doctor. ¿Se acuerdan en la forma, cumpliendo el requisito de la forma, en los contratos laborales, qué es lo que dispone la norma legal? Les refresco la memoria. En materia laboral, que es un derecho especialísimo, ¿no? Es un área especialísima del derecho. Por la forma, los contratos se clasifican en contratos verbales y contratos escritos, ¿cierto? Eso es lo que han visto. Lo que quiere decir que en materia laboral, el contrato verbal, el contrato de trabajo verbal, tiene plena e igual eficacia legal que el contrato escrito. ¿Cierto o no cierto? Artículos 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo. ¿Sí o no? Sí, doctor. Exactamente. En materia civil, el Código Civil también, y lo van a ver en Civil 4, también reconoce a los contratos verbales, pero reconoce a los contratos verbales como hechos naturales, es decir, que pueden o no generar una consecuencia y un efecto jurídico. Por eso en materia civil se estila decir, papeles cantan, documentos cuentan, ¿no ve? En una deuda de dinero, por ejemplo, ¿puede haber un contrato, un acuerdo de partes verbal? Sí, muchos lo hacen. Haremos un documentito, no, pero para que nos conocemos tantos años, hermano, hermana, no voy a dudar de vos, ¿no? ¿Sí o no? Te presto más. Y cuando no llega a pagar, yo que me he prestado de manera verbal en una muestra de mala fe, en un mal momento le digo, ¿y qué constancia hay de lo que me has prestado? ¿Qué documento he firmado? No he firmado nada, me puedo negar. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Por eso en materia civil se estila, al constituir una obligación, que sí o sí haya documento escrito. ¿Cierto? Ahora, la forma en materia civil no necesariamente tiene que ver con el aspecto verbal o escrito, sino que tiene que ver si el contrato va a ser elaborado, va a ser celebrado, va a ser faccionado en documento público o documento privado. ¿Me dejo entender? Ya más adelante, bueno, cuando les toque llevar Derecho Civil 4 el próximo semestre van a ver eso de manera más profunda. ¿Cuál es la característica de un documento privado? ¿Cuál es la característica de un documento público? Si es que no lo han llevado ya, ¿no? Si es que no lo han llevado ya. Entonces, el requisito de la forma se va a encargar de eso, de determinar si un determinado contrato, ¿sí? Va a ser elaborado en el formato de documento público o en el formato de documento privado. ¿Alguien conoce o sabe cuál sería la diferencia entre estos dos? ¿Nadie, chicos? ¿No se acuerda nadie? No dice nada.
Están muy callados. A ver, voy a dejar de compartir acá y vamos a hacer, para que no quede la duda, lo siguiente. Vamos a trabajar con pizarra. Porque lo que menos quiero es que exista duda. Bien. ¿A qué le llamamos documento público y documento privado? Es importante aclarar que cuando usemos el término documento o contrato público, contrato privado, documento público, documento privado es lo mismo, ¿no? Lo que los abogados vamos a hacer, cumpliendo el requisito de la forma, estamos hablando del requisito de la forma, es configurar si el contrato que se va o se está celebrando va a tener la forma de un documento público o va a tener la forma de un documento privado. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es considerado un documento público? Que ustedes lo han debido ver. A ver, cuando un contrato lleva, señor notario, de fe pública, sí. ¿Alguien ha visto algún documento con ese título? Y acá dice, vamos a hacer acá el preámbulo, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una minuta o un contrato, se puede decir, de compra-venta de lote de terreno que suscriben las partes al tenor de las siguientes condiciones o cláusulas. Y más abajo vienen las cláusulas, primera de las partes, ¿sí? Este preámbulo, este título, chicos, para que les empiece a servir ya, ahí le pongo señor notario, aquí tiene que ser notario de fe pública por si acaso, ¿no? Ya, este preámbulo, este título que ustedes ven, cuando ustedes elaboren un contrato y utilicen este formatito, este diseño, se llama minuta. No sé si han escuchado ya ese término. Lo que los abogados hacemos, miren, este es un contrato de compra-venta de lote de terreno. En el término técnico jurídico se llama minuta. Esta minuta, una vez visada ante la instancia que corresponda para la transferencia de un lote de terreno, va a ir al notario de fe pública. Por eso está dirigida al notario de fe pública. El notario de fe pública, ese documento lo va a protocolizar y les va a entregar el documento transformado, si vale el término, en una escritura pública. Es decir, no sé si alguien ha visto con carátula notarial, ¿no? Dice testimonio, escritura pública número tantos, otorgada ante la notaría número 40 de la doctora tal o del doctor, y abajito dice escritura pública de transferencia, de compra-venta de un lote de terreno que hace tal a tal persona, y la fecha y la dirección. ¿Han visto? Y el contenido de lo que ustedes vayan a hacer, así como esta minuta, el notario transcribe en formularios notariales, sellado y firmado por el notario. ¿Han podido ver una escritura pública alguna vez? Seguro que Ya sí. estamos haciendo, doctor, estamos llevando Bien. justamente notarial. Ah, perfecto. Este formato se llama que este contrato, o nos llama más bien a la atención, que este contrato está cumpliendo la forma de un documento público. En materia civil, en el requisito de la forma, ese va a ser el requisito de la forma. Si va a ser en documento público o va a ser en documento privado. Esta minuta que ustedes van a elaborar como abogados se va a quedar en la notaría. ¿Ya? Se va a quedar en la notaría. Y
En un registro hay un libro de minutas. Protocolizar, ustedes conocen perfectamente, hay un libro de protocolos donde se transcribe todo, firmado por el notario, por las partes, y aparte les entrega una escritura pública. A eso se llama documento público. Pasa por una fase de protocolización, por una serie de formalidades. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el contrato privado, con el documento privado entonces? Magnífico que ya están llevando notarial. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Mm? Doctor, disculpe, ¿qué preguntó? No le escuché bien. ¿Cuál es la diferencia entonces de este formato que va a ser un documento público con el documento privado? ¿Cuál sería la diferencia? Ana, ¿no? Sí, doctor. A ver, Anita, ¿cuál sería la diferencia? Una de las diferencias sería que el documento público está otorgado por un funcionario público. ¿Ya? No sé si está bien eso. Y el documento privado, El documento privado, ¿qué? En cuanto al diseño, ¿no? Está bien, está bien. Lo que dices es correcto. Está dentro del derecho sí, notarial. doctor, y realizado en particularmente sin intervención de la autoridad pública, como también. ¿Ya? Eso es lo que me acuerdo, doctor. Ok, está bien. ¿Alguien más se acuerda? ¿O están de acuerdo con el criterio de... Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Tiene que ver algo así con cuando es un documento privado, con ¿cómo le llaman esto? Acuerdos transaccionales, ¿Ya? cuando son privados, o estoy equivocada. Vale, perfecto. Con acuerdos transaccionales. ¿Alguien más, chicos? Doctor, Doctor, el documento privado se da entre la conformidad de ambas partes sin la necesidad de un notario público, o también puede hacerlo mediante un notario público, pero estas no se dan a conocer mediante la alcaldía o algún trámite que quieran hacer, simplemente entre el acuerdo común de ambas partes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más que estaba interviniendo? doctor, el contrato de trabajo, por ejemplo, dentro de una empresa, llegaría a ser un contrato privado, ¿no ve? Desde ese punto de vista, sí. Y además, hay una, por eso se dice que el derecho laboral es especial. Miren que el artículo 22 de la Ley General del Trabajo establece que un contrato de trabajo para su eficacia plena, para su eficacia legal plena, debe ser visada por autoridad administrativa competente. ¿Cuál es esa autoridad administrativa competente en materia laboral? Es el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Cuando un contrato de trabajo no está visado, se entendía que no tenía eficacia legal, ¿cierto? Entonces, hay contratos de trabajo que se presentan en el formato de documento privado, como bien dice Anita, y que inclusive, fuera del visado, hacen el reconocimiento de firmas ante un notario de fe pública. Se hace una ratificación. Pero en relación a la definición de documento público y documento privado que ustedes manifiestan, en relación a la definición, perfectamente de acuerdo, ¿sí? Un documento público definido de esa manera, ¿sí? Tiene la característica de que pasa por las manos o cuenta con la intervención de un funcionario público fedatario, ¿cierto? En este caso, el notario de fe pública. Y un documento privado, dice la definición y la doctrina, que es un documento suscrito solamente por las partes,
con efecto jurídico solamente entre las partes que no requieren de la intervención de un funcionario público o un funcionario fedatario, como es el notario de fe pública. ¿Sí o no? Desde el punto de vista de los contratos, desde ahí quiero enfocarles, desde el punto de vista de los contratos, ¿no? Se entiende por documentos públicos aquellos que primero llevan el primer formato que están viendo en pantalla, que se llama minuta. La minuta es el proyecto de escritura o documento público. De ahí que se dice señor notario de fe pública en el título, ¿no? Y lleva siempre esa leyenda. Entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una minuta de compra-venta de lote de terreno que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. Y ahí empiezan las cláusulas, primera, segunda, tercera, ¿no? Ese es dentro de los contratos, desde el enfoque de contratos, ahí se entiende, o por ello se entiende, aunque el documento va a ser público. Es más, adelantándome un poco, si ustedes le dan un vistazo al artículo 491 del Código Civil, ¿sí?, van a encontrar de forma expresa y clara que el Código Civil en el artículo 491 nos dice cuáles son los documentos o los contratos que sí o sí, de manera imprescindible, deben ser celebrados en el formato. Por eso hablo del requisito de la forma, en el formato de documento público. Y ahí nos dice la hipoteca voluntaria, la subrogación legal, creo, manual, nos habla del contrato de anticrético, ojo, nos habla de la hipoteca, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Y además nos dice bajo pena de nulidad. ¿Qué nos está diciendo el artículo 491? Que cuando tenga que celebrar contratos de anticrético, de hipoteca, subrogación, donación, por ejemplo, sí o sí lo debo hacer en el primer formato, donde ustedes ven el cursor. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no respeto el requisito de la forma en esos contratos que textualmente me está indicando el Código Civil en el 491, ese contrato es nulo. ¿Saben por qué? Porque no estoy cumpliendo con el requisito de la forma. Desde ahora les digo, chicos, pecado capital, pero ¿saben lo que es capital, cierto? Sentencia, así, sentencia. No, por ejemplo, no se debe, no se puede hacer un contrato de anticrético en el formato de documento privado, como ven en la segunda parte de la pantalla. No puedo poner en el formato de documento privado contrato privado de anticrético. No, no hay pecado. Ese contrato no va a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 491 del Código Civil con respecto a la forma de un contrato, ya sea público o privado, me está obligando a que ese tipo de contratos enumerados en ese artículo lo tengo que hacer en documento público. Textual, pueden revisarlo. Entonces, no puedo hacer un contrato de hipoteca, no puedo hacer un contrato de anticrético, no puedo hacer un contrato de donación, por ejemplo, en formato privado. No sirve, nulo, así dice la norma. ¿Ya? Nulo. El 492 del Código Civil nos dice qué otros contratos los puedo hacer, ya sea en documento privado o ya sea en documento público, indistinto a elección del interesado, más o menos nos dice. Pero el 491 es clave en materia de contratos civiles. Clave. Ustedes no se pueden equivocar y no lo van a hacer cuando en algún momento alguien les pida como profesionales elaborar un contrato, por ejemplo, de anticrético, hipoteca, donación y los demás. Sí, generalmente el error se comete en los contratos de anticrético.
he podido ver en la experiencia profesional en el formato de documento. Doctor, Claro. Sí, adelante. disculpe la pregunta. El artículo 491 solo lo vamos a utilizar para documentos públicos. Exactamente. ¿Tienes a la mano el Código Civil? Ah, sí, doctor. ¿Qué dice? ¿Puedes leer el 491, por favor, de manera pausada? Ya, artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. La anticresis. 4. La subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por la ley. Exacto. Eso sería, doctor. Ese es el 491. ¿Qué dice? Deben hacerse. Es un deber. ¿Qué dice el 492, por favor? Está bien, doctor. Artículo 492. Contratos y actos que deben hacerse por escrito. Deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución de los derechos de superficie y a construir, y los derechos, actos y contratos señalados por la ley. Eso sería, doctor. ¿Sí o no? Sí. 491 nos está diciendo que ese tipo de contratos y algunos otros que la ley señale de forma expresa, sí o sí deben hacerse por documento público. En materia de contratos, como les digo, el 491 va a ser su clave. Si en algún momento dudo para elaborar un contrato y respetar el requisito de la forma, que es fundamental en materia de contratos, si en algún momento dudo, agarro mi Código Civil, me voy al 491 y reviso cuáles deben hacerse por documento público de manera imprescindible. Y si el que voy a hacer está en la lista o en alguna disposición más adelante de la ley, lo debo hacer en documento público. Si no está en la lista, me voy al 492 que me dice, bien pueden hacerse por público, bien pueden hacerse por privado. En materia de contratos, chicos, así funciona el requisito de la forma. Así funciona el requisito de la forma. ¿Ya? Así se aplica el requisito de la forma. Es cierto, reitero, que se conoce la norma civil también la existencia de los contratos verbales. Cuando vean contratos de manera profunda, de manera específica el próximo semestre, van a aprender que hay contratos verbales y contratos escritos. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra clase, el primer preámbulo de las definiciones, qué era un acto jurídico, qué era un hecho jurídico? Hechos o acontecimientos naturales voluntarios realizados por el ser humano que pueden o no tener consecuencia jurídica. Claro. ¿Cómo me ejecuta a mí mi acreedor si me prestó en confianza y no firmamos un documento? Díganme, ¿cómo me ejecuta? No hay documento. ¿Es un hecho y acto voluntario? Sí, es un hecho. Pero no hay documento. Ah, pero un acto jurídico, ¿sí? Es un acto voluntario realizado por una persona, pero que sí genera consecuencias y efectos jurídicos. Y la firma de un contrato es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque al firmar las partes un contrato, se están comprometiendo de manera coercible, de manera obligatoria, a cumplir ese contrato. De ahí que en materia civil y como en las demás materias, no estoy desmereciendo a las demás materias, chicos, los requisitos en la formulación, elaboración o celebración de un contrato son importantísimos. Y en materia civil hay más juicios por tema de contratos, por incumplimiento, por decisión, por resolución, por nulidad, por anulabilidad, que los van a ver lógicamente en el avance de la materia. ¿Ok?
Eso nos dice Messineo, nos cita 7 requisitos esenciales, ¿no? Nos dice que eso debe contener un contrato. Y va explicando uno por uno, ¿no? Las partes, la capacidad, que ustedes ya conocen, la capacidad como aquella facultad o potestad de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿A qué edad se adquiere esa capacidad? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? A partir de los 18 años, doctor. A partir de los 18 años. 18. Bien, estamos llegando al finalizar de la primera sesión, chicos. Denme 2 segundos, voy a parar acá la clase.